Hola, ¿qué tal? Pues vamos a iniciar nuevamente nuestra meditación atenta a la palabra de Dios, recordando en este nuevo año que eh, la palabra de Dios es palabra viva. No somos una religión de libro, sino somos una religión de la palabra de Dios, y la misma palabra, así como el papá va informando y va eh, educando y va de alguna manera formando a sus hijos a través de la palabra. Así también Dios, cuando nos exponemos constantemente, perseverantemente a la palabra de Dios, es el Papa que nos habla, que nos educa, que nos forma, que forma nuestras almas. Y por eso estamos aquí de manera perseverante, ¿verdad? Entonces voy a explicar, voy a ahondar, voy a indagar junto con todos ustedes desde mi entendimiento, desde lo que he preparado, desde el magisterio de la Iglesia, esta fiesta de la Epifanía. ¿Sí? Voy a iniciar con la oración colecta de la Iglesia Universal, la oración que se utilizará mañana para abrir la liturgia de la palabra, para iniciar este gran banquete, actualizar esa palabra de Dios en nuestras vidas día a día, hasta los más pequeños rincones de la tierra. Entonces, después de hacer la señal de la cruz, iniciaré con mi oración de la oración colecta. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Entonces tomo el misal romano, ¿verdad? Y voy a hacer esta oración. Señor Dios, que en este día manifestaste a tu Hijo unigénito a las naciones, guiándolas por la estrella, concede a los que ya te conocemos por la fe, que lleguemos a contemplar la hermosura de tu excelsa gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, ya misma la oración colecta de alguna manera nos está guiando hacia donde la Iglesia quiere adentrarnos en esta experiencia. Recordemos, como el Vaticano II en su documento Lumen Gentium declara: la Iglesia es madre y maestra. La Iglesia es madre y maestra. Entonces ella quiere guiarnos hacia el entendimiento, quiere llevarnos hacia Cristo. Y obviamente es el Espíritu Santo quien habita en ella. Y vamos a hacer nuestra lectura del día de hoy, que el Papa Benedicto en sus escritos de Jesús de Nazaret dice que él comenta que no hay ningún pasaje en la Biblia mayor que este en donde más se haya inspirado la historia. En arte, en cuentos, en música, en tantas cosas, en escritos, ¿no? Que este pasaje que vamos a leer ha sido tan fascinante y ha cautivado es el pasaje que más ha cautivado la curiosidad de la mente humana. Y nosotros lo conocemos como los Reyes Magos, como la fiesta de los Reyes Magos. Pero la palabra es Epifanía, que viene de una palabra en griego que significa Phanos, significa manifestación, epi, exterior, ¿no? Como el perímetro. Entonces, es una manifestación de Cristo hacia el mundo, como hoy escuchamos, ¿sí? Y vamos a ver eso exactamente, que eso es lo que dice Pablo en la segunda lectura a los Efesios. Pero vamos a hacer nuestra lectura y después iremos hacia allá. Dice, capítulo 2 de Mateo, y es único, este evangelio es único. Y también quiero decir que cada año se leen las mismas lecturas en Epifanía, siempre. De hecho, platicaba con algún sacerdote y decía, tengo problemas de escribir la homilía porque siempre tenemos las mismas lecturas y no sé por dónde, no quiero decir algo que ya haya dicho. Le digo, bueno, en primer lugar, pues es importante saber que no todo lo que se dice se queda a la primera vez, ¿verdad? Segundo, no podemos agotar las escrituras. Por más que estemos ahí hablando y hablando, obviamente no repitiendo lo mismo, pero cada vez que se acerca uno al texto, uno ve de veras cosas que no había percibido anteriormente. Por eso les decía, es una religión no de libros, sino la religión del Dios que continuamente nos está hablando.
Y bueno, con esta introducción me acerco a ustedes para hacer esta meditación. Capítulo 2 de Mateo, versículo 1 al 12. Cuando nació Jesús en Belén de Judea, bajo el reinado de Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos su estrella en Oriente y hemos venido a adorarlo. Al enterarse, el rey Herodes quedó desconcertado y con él toda Jerusalén. Entonces reunió a todos los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo para preguntarles en qué lugar debía nacer el Mesías. En Belén de Judea, les respondieron, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, ciertamente no eres la menor entre las principales ciudades de Judá, porque de ti surgirá un jefe, que será el pastor de mi pueblo Israel. Herodes mandó llamar secretamente a los magos y después de averiguar con precisión la fecha en que había aparecido la estrella, los envió a Belén diciéndoles: vayan e infórmense cuidadosamente acerca del niño, y cuando lo hayan encontrado avísenme para que yo también vaya a rendirle homenaje. Después de oír al rey, ellos partieron. La estrella que habían visto en Oriente los precedía hasta que se detuvo en el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría, y al entrar en la casa, encontraron al niño con María, su madre, y postrándose le rindieron homenaje. Luego, abriendo sus cofres, le ofrecieron dones: oro, incienso y mirra. Y como recibieron en sueños la advertencia de no regresar al palacio de Herodes, volvieron a su tierra por otro camino. Bien, pues esta es nuestra lectura, son 12 versículos, Mateo capítulo 2, del versículo 1 al 12. Este es lo que nos vamos a estar el día de hoy. Entonces, la iglesia ha escogido este pasaje precisamente porque habla de la epifanía, de la manifestación de Cristo. No solamente es la manifestación al pueblo de Israel. Esto de alguna manera ya lo hemos visto en la noche de Navidad con las lecturas, cuando los ángeles anuncian ese mensaje a los pastores, y son los pastores de alguna manera los que los judíos, pastores judíos, los más alejados, los más olvidados, a quien se les da ese mensaje, y son los que testimonian este nacimiento de ese niño. Y ahora vemos que habla de unos magos de Oriente, ¿sí? Ahorita vamos a tratar de compartir lo que de alguna manera eso es todo lo que dice la Biblia. No habla de que son tres, no habla de un lugar específico, aunque hay como muchas teorías y de hecho pues hay mucha belleza con reflexión teológica que me gustaría compartir con todos ustedes. Y es Pablo el que interpreta esta epifanía, que es precisamente el pasaje que vamos a leer como segunda lectura este domingo, este fin de semana. Y es en Efesios capítulo 3, y tiene los versículos del 2 al 3 y del 5 al 6. Pero la parte principal es donde habla del versículo 6, cuando dice que es un misterio, ¿verdad? Dice que al principio se fue por medio de una revelación cómo se me dio a conocer este misterio. Entonces él habla de que es algo que la mente humana no puede alcanzar. Dice, fue mediante la revelación que se me dio a conocer este misterio. Y versículo 6, este misterio consiste, ¿cuál es este misterio que se le dio a revelar a Pablo? Consiste en que también los paganos participan de una misma herencia. ¿Cómo? ¿Sí? Como una misma herencia. Son miembros de un mismo cuerpo y beneficiarios de la misma promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces, recordemos, continuamente los judíos entendieron que ellos eran la nación escogida, la nación de sacerdotes, la nación de reyes. Ellos entendieron eso precisamente, que ellos habían sido escogidos por Yahvé. Pero Yahvé, Dios, en muchas ocasiones, voy a decir como hebreos, y de muchas maneras, habló a su pueblo
y les hablaba de que ellos serían el instrumento para alcanzar a todas las naciones. Me encanta mucho cómo, por ejemplo, el profeta Isaías continuamente está hablando de este tema, los que no son judíos. Entonces, como instrumento, sin embargo, los judíos de alguna manera se sintieron y se sienten de esta manera escogidos por Dios, por Yahvé. Pero podían olvidar este elemento, que es la elección. No es un fin en sí mismo, sino una elección para alcanzar la salvación al otro. Y esto es lo que dice aquí, que ellos son herederos en Cristo Jesús a través de la predicación del Evangelio. Entonces de ahí nuevamente encontramos a una iglesia misionera desde su misma esencia, desde que este misterio es la Epifanía. Estamos llamados a mostrar, a predicar el Evangelio, especialmente aquellos que no lo conocen, ¿verdad? A compartirlo, porque a ellos también les pertenece la herencia. La herencia. ¿Cuál es esa herencia? La salvación, las promesas en Jesús. Y la salvación, recordemos que la salvación no solamente es pensar en morir e irme al cielo, sino la salvación se vive aquí y ahora. La salvación, que la palabra viene de soter, en griego, y que viene de la raíz de sanación. Entonces, el ser humano después de la caída queda lastimado, queda muerto, podríamos decirlo de alguna manera, ¿verdad? Más que lastimado, no tiene vida en sí mismo. La vida es Jesús, porque Él va a decir: yo soy el camino, la verdad y la vida, como los huesos secos de Ezequiel. Y es en Jesús que Él quiere sanarnos. Esa es la salvación, y nos salva de nuestros pecados. No solamente es algo sustitutivo, ¿no? De que Él pagó por mis pecados, ahora yo ya estoy salvo. No, sino Él ya pagó por mis pecados, sí, pero ahora yo vivo esa vida nueva de resucitado, ¿sí? Intercambiamos vida, no solamente es: tú ya pagaste y yo puedo hacer lo que yo quiera, al fin yo ya estoy salvo. Esa no es la teología de la Biblia, ni del Antiguo ni del Nuevo Testamento. De nuestras relaciones rotas. Qué difícil es mantener las relaciones. De hecho, las que más se promete la felicidad más grande, el matrimonio, cuando uno se enamora como esposo, como esposa, cuando busca ese darse, uno cree que va a ser feliz, y esa relación, por el pecado, se ve continuamente afectada. Eso va a decir el Catecismo de la Iglesia. Las relaciones están afectadas y necesitan la salvación. Por eso, un comentario, porque de aquí me puedo ir en esa dirección, un comentario nada más. Por eso es importante darle el sacramento a esa relación, ¿sí? Darle el sacramento. ¿Qué significa dar el sacramento? Que se le dé la gracia, que se le dé el alimento necesario para que se pueda sanar esa relación, porque Dios está pensando perfeccionarnos en el amor, y para eso es el sacramento. No se casa uno nomás para una fiesta, no se casa uno para recibir una bendición de Dios. No se casa porque uno suplica a Dios que sea sanada mis relaciones, porque yo no me sé relacionar. Entonces pido su asistencia, el sacramento. Que nos sane también nuestro entendimiento, ¿no? Nuestro entendimiento tiende a la oscuridad, a ofuscarse, a no entender, a no descubrir la verdad, con muchos impedimentos. En fin, esa es la salvación hoy. Y no solamente esperar a que un día muramos y seamos llevados al cielo, que ese es pues lo que todos deseamos con mucho corazón. Bien, entonces, una vez que definimos qué es eso, vayamos a nuestro evangelio. Y en nuestro evangelio hay algunos elementos que quisiera compartir con todos ustedes. Por ejemplo, cuando nació Jesús en Belén de Judea, aquí hay dos palabras muy importantes. Cuando nació, y dice que Jesús nace en Belén, y recordemos que Belén es el lugar donde nació el rey David. Entonces, inmediatamente el nacimiento de David fue una prefiguración de aquel rey de reyes que iba a nacer, ¿sí? El rey David
el rey David, que es el rey de Israel, ¿verdad? El rey más glorioso. Bueno, era una prefiguración, era una sombra, por decirlo así, una anticipación de aquel rey de reyes que iba a venir. Entonces ahí habla, este el rey David solamente anticipó, de alguna manera fue un signo, una señal del verdadero rey que nacería allí. ¿Y qué significa Belén? Casa de pan. Y bueno, ya no me voy en esa dirección porque me voy a tardar, pero hablamos de la Eucaristía. Y después dice Belén de Judea, de Judea. Recordemos que obviamente Judea es el país y Belén es el pueblo. Pero, ¿por qué hablamos de Judea? Porque recuerden que cuando Jacob en el capítulo 49 del Génesis da la bendición a sus hijos, a Judá es el que le da la bendición, donde le dice que el cetro de no se apartará de su casa. Sí, el cetro es el cetro real, el bastón, el reinado no se apartará. Entonces, de alguna manera, ahí encontramos eso, ¿no? El Belén, David, el reinado, esa promesa desde Jacob, ¿no? En donde Jacob le da la promesa a su hijo, a su hijo, que después ese lugar va a ser llamado, Judea, a su hijo Judá. Y dice una tercera mención, bajo el reinado de Herodes. Esto inmediatamente nos introduce al tiempo histórico y podemos a través de la historia encontrar a Herodes, así como Lucas también en el capítulo 2 va a decir que hubo en los tiempos de Augusto, ¿verdad? Roma mandó a hacer un censo y habla de Augusto aquí mismo, y es el emperador romano. Así también aquí Mateo nos pone el contexto y es bajo el reinado de Herodes. Y ahí estamos con la historia. Y entonces dice, cuando nació Jesús, bajo el reinado de Herodes, nos ubica en el tiempo, nos ubica en la geografía, en el espacio, unos magos de Oriente. Y vuelvo a repetir, aquí no habla de que son 3, que son 4, dice unos, ¿sí? Que son algunos. ¿Sí? Y le utiliza la palabra magos, que la palabra magos continuamente, pues, puede ser, se necesita explicar, porque la palabra magos, en nuestro contexto hoy contemporáneo, pues el mago es el que hace magia. El mago es el que de alguna manera puede desaparecer o puede hacer cosas extraordinarias. Y el mago, magoi en plural, en griego, desde la literatura griega, no se refiere exactamente a eso, sino se refiere, de hecho no hay ni siquiera un concepto claro de quiénes son magoi, de quiénes son los magos. De hecho, la descripción que tenemos es por la descripción que tenemos en los evangelios, ¿no? Que en primer lugar decimos que son sabios, ¿sí? Porque andan en búsqueda, que son ricos, que de alguna manera tienen algunas riquezas y que de alguna manera por eso entiende que son como reyes. Y eso mismo se junta con lo que viene en el Antiguo Testamento, el Salmo 72, que es el propuesto, y es la lectura de Isaías en el capítulo 60, que habla de esos reyes. Entonces, cuando el Antiguo Testamento nos da esas descripciones de esos reyes que vienen de Oriente y que dicen de dónde vienen, ¿verdad? De Judea y de Idumea, perdón. Y la Biblia solamente cuando llega a Mateo nos dice que son de Oriente. Algunos, cuando les decía que iba a compartir algunas teorías, pues algunos pensamientos que se han desarrollado, pues pensaban que venían incluso de España, ¿no? Que esa es la parte de Oriente donde vienen ellos. También por la tradición se ha acuñado que son 3 y que es Melchor, Gaspar y Baltasar. Algunos, sin decir los nombres, han dicho que era uno negro, era un asiático, uno negro, refiriéndose a África, a un asiático y a un blanco, refiriéndose a Europa, como decir los pueblos paganos que vienen a adorarlo. Y otros que he visto, son algunos iconos que también me ha gustado especialmente en el arte. Los he visto como el rey, un rey joven, un rey maduro y un rey anciano, que viene en todas las etapas. Yo creo que todo esto está perfecto, ¿no? Que sin saber exactamente de dónde son, el sentido de la Biblia nos dice que es la universalidad, ¿sí? Y de aquí podemos decir que
Jesús es católico. Sí, en esa palabra, que la palabra católico significa universal, que toda la universalidad viene hacia Jesús, ¿sí? Que Jesús es católico, que Dios es católico de esa manera, entendiendo la palabra universal, ¿sí? Que Dios se viene a dar hacia todos. Y entonces la primera parte donde se nos describe, y estos reyes, estos magos, estos astrónomos, ¿verdad? ¿Por qué astrónomos? Porque vienen siguiendo una estrella, entonces tienen conocimiento de estrellas, de planetas, ¿verdad? Vienen y preguntan en Jerusalén. No dicen que preguntan directamente a Herodes, sino llegan y preguntan a Jerusalén, ¿sí? Algunos han dicho, pues le preguntaban a la persona equivocada. Herodes se entera, ¿sí? Herodes se entera. No le preguntan a Herodes. Y aquí el texto dice: llegaron de Oriente, se presentaron en Jerusalén y preguntaron. No hay un sujeto a quien simplemente preguntan en Jerusalén. Y entonces, obviamente, como es del rey, pues estas noticias llegan a Herodes, que es el rey de ese momento. Dice, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Como preguntando, a veces cuando llegas a un pueblo, ¿no? Y piensas que todo el mundo conoce, oye, ¿dónde está la iglesia católica? ¿Sí? ¿Dónde está la escuela? ¿Dónde está la high school? ¿No? Pues de alguna manera dicen, bueno, ellos saben por qué, porque ahí está sucediendo. Dice, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos su estrella en Oriente y hemos venido a adorarlo. Entonces dicen, nosotros lo vimos, son personas que están mirando las estrellas, y había el Papa Benedicto XVI dice en su libro que hay unas teorías, hay unas profecías que no pertenecen a la Biblia, pero paganas, de los persas. Por eso piensan que algunos creen que los reyes son persas, pero dice que ahí existían como unas profecías donde que un rey, el rey del universo, el signo de cuando naciera el rey del universo iba a ser una estrella. Entonces, por eso, porque existe esa profecía allá en Persia, que no pertenece a la Biblia, de alguna manera algunos han creído que eran los reyes los que vienen de allá, de Persia. Como he dicho, la Biblia no especifica. Creo que no es el sentido de saber de dónde, simplemente creo que lo que nos habla es su sentido universal, su sentido católico. Entonces dice que han visto a la estrella en Oriente y hemos venido a adorarlo. Y vienen directamente a eso, vienen a adorarlo. Esa es su intención. Y entonces dice, al enterarse, ¿sí? No le preguntaron al rey Herodes. Al enterarse, el rey Herodes quedó desconcertado y con él toda Jerusalén. Entonces, nosotros sabemos e intuimos por qué queda desconcertado Herodes. Porque Herodes, pues él es el rey. Obviamente su reinado es ilícito, ni siquiera es un judío y está reinando a los judíos. Está usurpando el reinado y entonces pues tiembla porque cree, y además con su paranoia, que vemos en la historia que incluso mató a 2 de sus hijos y decían que era mejor ser el perro de Herodes que ser su hijo, porque a sus perros, como en ese tiempo, pues los quería mucho, y a sus hijos tenía tanta paranoia que incluso los mandó matar, porque creía que le iban a robar el reinado, ¿no? Y entonces, y con él toda Jerusalén. Entonces entendemos en dónde viene esta desconcertación, ¿sí? Y versículo 4, entonces reunió a todos los sumos sacerdotes. Él es el que hace ese trabajo, reúne a todos los sacerdotes, porque él es el rey, y a los escribas del pueblo, para preguntarles en qué lugar debía nacer el Mesías. Entonces él hace ese trabajo, él escucha, le llega a sus oídos, siente temor, llama a su séquito, a los sacerdotes y escribas, a los que están familiarizados con la escritura. Entonces encontramos cómo San Pablo en los Romanos va a decir de alguna manera que la naturaleza, que la creación, en el capítulo 1, que la creación nos revela a Dios, pero que no es suficiente. Entonces, hay la primera Biblia, podríamos decirlo, la primera Biblia es la naturaleza. Son las cosas creadas que nos hablan de Dios. No son Dios. No estamos hablando de un panteísmo, de que todo es Dios. No estamos hablando de eso, sino que todo nos habla de Dios. ¿Sí? Como es la primera Biblia. La Biblia no es Dios, sino nos habla de Dios, y a través de la Biblia nos habla Dios, como a través de la naturaleza nos habla Dios. Todo nos tiene que apuntar hacia Dios,
¿sí? Y entonces ellos llegan a un conocimiento a través de la creación, pero es necesaria la revelación, como dice San Pablo. Se me reveló ese misterio, ¿sí? Entonces, como decía Santo Tomás, que para alcanzar la verdad necesitamos dos alas, ¿sí? Las dos alas, la ala de un lado es la ala de la razón, ¿sí? Es la inteligencia que Dios nos dio. Ahí a través de ello, a través de lo material, a través de estas cosas, podemos saber acercarnos al conocimiento de Dios. Y la segunda ala es la fe, ¿sí? La fe en donde Dios puede revelarnos su amor. Entonces, estas dos alas, la razón y la fe, son las que lo pone en esta imagen tan bonita como un ángel, como un pájaro, que nos eleva a contemplar la verdad, ¿sí? Y entonces aquí lo vemos perfectamente. Vemos cómo esta estrella, la naturaleza, habla de Dios, nos lleva hacia el encuentro con Jesús. Y dice aquí, y que vienen a adorarlo, ¿verdad? Entonces ya les dicen, en Belén de Judea, otra vez los dos nombres. Les respondieron, porque así está escrito por el profeta. Recordemos que es el profeta Miqueas en el capítulo 5. Y tú, Belén, tierra de Judá, ciertamente no eres la menor entre las principales ciudades de Judá, porque de ti surgirá un jefe que será pastor de mi pueblo Israel, ¿sí? Y entonces Herodes mandó llamar secretamente, ahora sí se reúnen por primera vez con Herodes y secretamente a los magos, y después de averiguar con precisión la fecha en que había aparecido la estrella, los envió a Belén, diciéndoles, vayan e infórmense cuidadosamente acerca del niño, y cuando lo hayan encontrado, avísenme para que yo también vaya a rendirle homenaje. Sabemos que estas son palabras irónicas, que Herodes tiene otras intenciones, que Herodes dice, bueno, ahí está la información, vayan y díganme la información para que de repente, vamos a decir, amaneció muerto el niño, ¿sí? Que no quiere involucrarse directamente. Y entonces después se oirá el rey, que escucharon del rey, que los manda a Belén, ¿verdad? De acuerdo a lo que dice la escritura, la estrella los ha dejado hasta un lugar, dice, partieron. ¿Hacia dónde partieron? Hacia Belén. La estrella que habían visto en Oriente los precedía. Entonces ahí nuevamente han llegado, la estrella de alguna manera estable, pero ahora la estrella parece ser que está en movimiento. Interesante, ¿no? Algunos creen, ahorita no recuerdo el nombre del santo, pero cree que en esta parte ya no es una estrella, sino que es un ángel. Es un ángel que empieza que la estrella está estable y que la vieron desde Oriente y dijeron, ya surgió esa estrella, entonces ya nació el Mesías, el Rey, vamos a adorarlo, y que después cuando se le dicen hacia Belén, pareciera ser que hay un ángel, ¿verdad? Dicen, no me acuerdo ahorita qué santo, si lo encuentro se los pongo en las descripciones de abajo, dice que pudo haber sido un ángel el que empezó a dirigirlos. Y dice aquí, hasta que se detuvo en el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella se llenaron de alegría. Entonces, ¿qué vieron? Que cuando vieron la estrella que se detuvo, de alguna manera podríamos interpretar, se llenaron de alegría. Hasta aquí llegó el lugar de nuestra búsqueda. Y dice, al entrar en casa, entonces ya no van al establo, ya parece ser que ya han pasado varios días, algunos meses posiblemente, ya están en una casa, eso es lo que nos habla aquí. Encontraron al niño con su madre, María, ¿sí? Y postrándose, le rindieron homenaje. Ellos sí van a rendirle homenaje, se postran, se dan toda su vida, ¿sí? Y aquí quiero hacer una pequeña pausa para terminar. De alguna manera, yo ponía que en mis notas que todos andamos buscando algo, ¿sí? Todos estamos en búsqueda de algo. Todos de alguna manera nuestros días, como dice Henry Nouwen, ¿verdad? Son estériles. Somos personas que no tenemos paz, que tenemos poca paz en algunos momentos, pero que después viene restlessness, ¿verdad? Que viene no estamos satisfechos, ¿no? No estamos satisfechos, esta insatisfacción, vamos a decirlo así. Y lo que me gusta de aquí poder mirar es de que, y dice que no nos habían dicho que tenían
que tenían tesoros, que venían a ofrecer algo, decían que venían a adorar. Y entonces llegan, se postran, y dice aquí, y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Es decir, le ofrecen sus dones. Y yo, en mis notas yo decía, hay dos maneras de salir a la búsqueda de algo. A veces de repente pasa un carro y decimos, parece que va por herencia, ¿no? Va por herencia. Es decir, que va muy rápido, sale a la hora que sea, se expone a lo que sea porque va por algo para sí mismo. Y estos son los que se da el enamorado, que sale no para sí, sino para entregarse. Yo veo en esto dos maneras de buscar en la vida. De buscar para darnos, y dar lo que soy y lo que tengo, o para querer poseer más. Y claro está aquí que va a decir Jesús que hay más alegría en el dar que en el recibir. La verdadera alegría, que ellos, después de poseerlo todo, la sabiduría, las cosas materiales, salen en comunidad, salen en grupo, no salen separados. Yo creo que aquí hay una lección, algo que profundizar bastante, ¿verdad? Sobre todo los que tenemos oportunidad de pertenecer a un grupo, de pertenecer a una comunidad, de pertenecer a una parroquia, de pertenecer a un grupo de amigos, de tener una familia. Salimos en comunidad, en conjunto, ¿verdad? Guiados por el razonamiento, escudriñamos la Sagrada Escritura como lo estamos haciendo, pero ¿cuál es la finalidad de salir? El darnos o ir a recibir más, ¿verdad? Entonces yo por ahí me quedo y como decía al final, les dan oro, incienso y mirra, que yo creo que han escuchado ustedes ya muchos comentarios del significado de ello, que espero que en otro momento yo lo pueda también dar mi punto de vista desde acuerdo a la tradición, obviamente, ¿no? Sin salirme de la tradición de la iglesia, pero creo que hay elementos muy importantes. Y dice, y viene algo importante, un sueño, ¿sí? Y dice, y como recibieron en sueños la advertencia de no regresar al palacio de Herodes, volvieron a su tierra por otro camino. Volvieron a su tierra por otro camino. Que esto también nos va a dar para mucho, pero aquí lo vamos a dejar, ¿no? Algunos se han preguntado, ¿por qué no se quedaron? ¿Qué es en el corazón? No sabemos, ¿verdad? Y yo creo y lo que sí yo creo es que en el encuentro con Jesús, como dice aquí, todo mundo cambia sus caminos. No se puede ser igual. El encuentro con Jesús nos marca la vida de tal manera que no se puede seguir viviendo de la misma manera, sino que uno tiene que regresar a sus ocupaciones por otro camino. Y eso es la Eucaristía, ¿sí? Es la Eucaristía. Vamos en esa búsqueda, nos encontramos, entregamos nuestros tesoros, ¿verdad? Encontramos nuestros tesoros, llevamos a nuestra familia, llevamos el fruto de nuestro trabajo y regresamos por otro camino a nuestros hogares para seguir viviendo esta relación con Dios. Bien, que me he alargado un poco, pero espero que esto pueda ayudarnos para nuestro encuentro con este fin de semana con la Eucaristía. Que el Señor les bendiga, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta pronto, nos vemos en la Eucaristía.